Hola, esta es la presentación del proyecto final de la asignatura de ecuaciones diferenciales presentada por Esteban Bastidas Muñoz y Yasmina Adriana Gómez Abreu. En cuanto a la introducción de este proyecto final, vamos a encontrar allí que vamos a abordar el tema de las ecuaciones diferenciales, un concepto que es fundamental en el campo de la ingeniería y las ciencias aplicadas. Iniciaremos con la sustentación del mapa conceptual, donde allí se va a desglosar los elementos claves y las relaciones entre ellos. Después vamos a presentar la sustentación de la infografía, que allí es donde se va a sintetizar visualmente la información más relevante sobre las ecuaciones diferenciales de primer orden para posteriormente realizar un ejercicio en base a este tipo de ecuaciones. Vamos a realizar la explicación de la solución de un ejercicio aplicado en donde este ejercicio ilustrará cómo se utilizan las ecuaciones diferenciales para modelar problemas del mundo real, facilitando así la comprensión de su relevancia en la toma de decisiones en diversas disciplinas. Los objetivos de este proyecto final inicialmente es entender conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales y su clasificación. Como segundo, identificar las aplicaciones prácticas de las ecuaciones diferenciales en el campo de la ingeniería. Y como tercero, vamos a explorar un ejercicio práctico que ilustre la solución de un problema real utilizando ecuaciones diferenciales de primer orden. Vamos a iniciar con la sustentación del mapa conceptual. Inicialmente, acá nos habla sobre las ecuaciones diferenciales, la cual es una ecuación que relaciona una función desconocida con sus derivadas, la cual describiendo cómo cambia esa función respecto a una o más variables. Allí se divide inicialmente como temáticas. eh, Vemos allí que están las ecuaciones de primer orden, en donde allí vemos que hay ecuaciones diferenciales con variables separables, modelos de crecimiento, ley de enfriamiento de Newton, diferencial lineal y circuitos RL y RC. Encontramos la sustitución que conduce a ecuaciones con variables separables. Allí encontramos las ecuaciones diferenciales que resuelven mediante sustentación simple y ecuaciones homogéneas. Encontramos que esta sustitución que conduce a ecuaciones lineales, que está ecuación de Bernoulli, ecuación de Ricard. Encontramos también las ecuaciones diferenciales de segundo orden, la cual son ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes homogéneas. También encontramos las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes no homogéneas por variación de parámetros y circuitos RLC. Y como último encontramos las ecuaciones diferenciales de orden n. Entonces, estas ecuaciones diferenciales, encontramos las ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes homogéneas, ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes no homogéneas por variación de parámetros. Acá encontramos métodos de estudio, vamos a encontrar modelamiento matemático, resolución de problemas y análisis de resultados. En cuanto a las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, encontramos que están los campos de la ingeniería, física, biología y economía. En cuanto a los tipos de ecuaciones diferenciales, encontramos ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Continuamos con la presentación de la infografía. Acá encontramos la infografía en donde inicialmente acá hablamos de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Las ecuaciones diferenciales de primer orden son aquellas que involucran una función y su primera derivada. Estas ecuaciones son fundamentales para poder modelar fenómenos donde una cantidad cambia en relación a otra con el tiempo. Una de las aplicaciones en la vida real se encuentra la ley de enfriamiento de Newton.
La ley de enfriamiento de Newton establece que la tasa de cambio de la temperatura es un objeto proporcional a la diferencia eh, entre su temperatura y su temperatura de entorno. Allí encontramos una fórmula en donde T mayúscula es temperatura del objeto, TA es temperatura ambiente, K es constante de proporcionalidad y T minúscula significa que es tiempo. Un ejemplo allí es imaginarnos que colocamos una taza de café caliente dentro de nuestra habitación. La temperatura del café va a disminuir con el tiempo hasta alcanzar la temperatura ambiente del cuarto de donde nos encontramos. Continuamos acá con la presentación. Allí vamos a observar que vamos a el ejercicio, eh, la cual vamos a tomar para la resolución de una ecuación diferencial de primer orden. El problema es, un café tiene una temperatura inicial de 90 grados centígrados y se enfría en una habitación de 20 grados centígrados. Si la constante de enfriamiento K, que es 0.1 minutos elevado a la menos 1, ¿cuál es la temperatura del café después de 10 minutos? Bueno, como primer paso para la solución de este problema es plantear la ecuación, la cual allí está. La derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a menos 0.1 que multiplica la temperatura menos 20. Como segundo paso, encontramos separar las variables. Entonces, inicialmente, derivada de la temperatura sobre temperatura menos 20 es igual a menos 0.1 por derivada respecto al tiempo. Como paso número 3, encontramos ambos lados de la ecuación, lo cual da un logaritmo natural de valor absoluto de la temperatura menos 20, que es igual a menos 0.1 por el tiempo más la constante de integración. Como paso número 4 encontramos que vamos a despejar la temperatura. Entonces, esta temperatura menos 20 es igual a Euler elevado a la menos 0.1 por el tiempo más constante de integración. Transformamos el Euler elevado a la constante de integración lo cual nos da que A la temperatura menos 20 igual a la constante de A por Euler elevado a la menos 0.1 por el tiempo. Como paso número 5, vamos a usar la condición inicial cuando T, que es tiempo, es igual a 0 cuando la temperatura con respecto al tiempo inicia de igual a 90. Allí iniciamos con que 90 menos 20 es igual a A, en donde A es igual a 70, por tanto, el tiempo menos 20 por Euler a la menos 0.1 por el tiempo. Y a su vez, se tendría haciendo que temperatura es igual a 70 por Euler a la menos 0.1 de tiempo más 20. El paso número 6 es calcular tiempo después de 10 minutos. Entonces, para la cual reemplazaremos en T de tiempo, que es 10 minutos, ¿sí? Entonces, para calcular T después de 10 minutos. La temperatura para 10 minutos es igual a 70 por Euler elevado a la menos 1 más 20, lo que es aproximado de 70 por 0.3679 más 20, la cual es aproximadamente 25.75 más 20,
lo que es igual a aproximadamente 45,75 grados centígrados. En cuanto a la respuesta ya final, anteriormente nos dio 45,75 grados. Esto nos dice que después de 10 minutos la temperatura del café será aproximadamente 45,75 grados centígrados. Este ejemplo pues, nos demuestra cómo las ecuaciones diferenciales de primer orden son muy útiles para modelar fenómenos cotidianos como el enfriamiento de un objeto y la aplicación que se extiende a múltiples disciplinas, especialmente como es la ingeniería y las ciencias aplicadas. En cuanto a las conclusiones sobre este proyecto, primero entendemos que los conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales y su clasificación, identificamos también cómo las aplicaciones prácticas de las ecuaciones diferenciales en el campo de la ingeniería, y como tercero exploramos un ejercicio práctico que ilustró la solución de un problema realizando ecuaciones diferenciales de primer orden. Acá encontramos las referencias bibliográficas y muchas gracias por ver la presentación de nuestro ACA de ecuaciones diferenciales.